Después de realizarse un procedimiento de implante capilar. Y nosotros seguimos hablando de Nico País y cómo no, que ya aquí sigue rompiendo sus récords, regresando con toda, como lo había prometido, y compitiendo cada vez más porque no se cansa de acumular equipos. Catadero Iván 7. Hoy su séptimo oro olímpico y historia. El tercero conseguido aquí en París. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirman si se oye, por favor? Y si pueden ver la pantalla. Sí se escucha, profe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de inglés. Entonces, creo que ya se está viendo la diapositiva, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, ya como la sesión pasada vimos un poquito acerca del contexto, ya empezamos a reconocer el inglés como un idioma universal, que es fácil de hablar, que viene con el capitalismo, que se extiende alrededor de todo el mundo y que tiene pues ciertas connotaciones según el lugar. Vamos a empezar a ver pues el día de hoy el verbo to be, que es como esa estructura, ¿no? Esa columna vertebral del inglés, que es la que permite que muchas cosas se movilicen, ¿no? Pues como en un cuerpo humano. Vamos a ver también un poquito cierto tipo de estructuras, cierto tipo de tiempos y vamos a dar cómo crear frases. Entonces, pues como tal los contenidos vamos a tener que, pues al inicio les voy a hacer unas preguntas para primero ubicarnos mejor. Luego vamos a hablar del verbo to be y pues en general vamos a estarnos moviendo toda la sesión alrededor del verbo to be. ¿Qué es eso de ser o estar? Vamos a ver un poquito los cambios de forma que tienen las frases en inglés, según los pronombres que se tengan, o sea, las personas, eh, según el to be que le aplique y según los tiempos en los que podemos hablar. Pues finalmente también podemos llegar a identificar frases. Vamos a aprender cómo identificar frases en inglés con varios ejemplos. Frases que son afirmativas, frases que son negativas, frases que son pues en pregunta, porque vamos a aprender a identificar especialmente las preguntas. Entonces, listo, pues para comenzar les quiero preguntar así muy brevemente porque ustedes saben que el tiempo pasa volando. ¿Qué también hablan inglés? Una o dos intervenciones de qué también hablan inglés, qué sienten que es lo más difícil de este idioma, haciendo un recuento más o menos, cuántas palabras conocen ustedes del inglés. Y cuando escuchan una canción, una película, ¿hay cositas que entienden o definitivamente no? Quisiera saber. Estoy pendiente del chat y pues del audio preferiblemente. Profe, pues yo pienso que lo más básico, pues, yo por lo menos los números, pues, lo normal hasta el 15. Y en los colores, por ahí se me escapa uno que otro por ahí. Y de resto, no, no, ni idea. Ok, listo, gracias Danilo. Pues bueno, hay varias cositas ahí que son muy importantes. Mira, hay por ahí lo que tú me dices. Hay gente que dice que del 1 al 10 un 6 que pues está bien, según The Lady. Dicen que nada, que el saludo, lo más básico. Pues el día de hoy pues vamos a empezar a adentrarnos un poco en el idioma y vamos a reconocer las cositas más básicas que a veces uno como que se las salta,
pero por saltársela luego se pierde. Entonces, pues vamos a iniciar como tal. Los temas a ver en todo el curso, pues vamos a ver la estructura del inglés. El inglés sigue una estructura de la mayoría de casos. Entonces, a pesar de que cambie en algún lado o en otro, pues la estructura se mantiene muy similar y es muy sencilla. Son tres, cuatro pasos. Entonces vamos a tenerla muy, muy presente. Vemos que es un idioma simple, es un poco más simple que los demás, entonces a veces con, como ustedes dicen, con una o dos palabras que uno se sepa, puede servir. Y pues mucho mejor si le damos más fuerza a esas palabras y empezamos a construir frases un poco más, con más fuerza, ¿no? Con más contenido. Pero para esto, pues hay un compromiso y es el de requerir, pues requerimos mucho vocabulario. Entonces, si bien sabemos los números hasta el 15, luego vamos a empezar a entender, no sé, cómo se lee un reloj, eh, cómo se dicen los siglos, todas esas cosas que requieren más vocabulario pues para ampliar nuestras posibilidades de hablar. Es como un niño pequeño puede decir mil cosas, pero no tiene un acervo de tantas palabras como los puede tener un adulto. Y pues a lo largo del curso también vamos a ver otras cosas como los pronombres, cuáles son las personas a las cuales uno se puede referir en inglés, los adjetivos, que es para describir cosas, situaciones, sentimientos, etcétera, los diferentes tiempos en los que vamos a hablar, si esos tiempos son continuos, si no son continuos, temas de propiedad, lo que es mío, lo que es de ella, lo que es de todos, porque eso también se dice de cierta forma, las frecuencias, usualmente, no tanto, rara vez, todo eso también es algo que usamos a diario. Los modales, que no son modales de ser decentes, sino modal verbs, que esto es un inglés un poquito más avanzado, pero muy poco, y eso también nos va a servir para, como el tú deberías, tú podrías, por favor, debes, esas cositas, esos modales. O vamos a ver también los comparativos de más alto que, más pequeño, más ruidoso, más lindo, etcétera. Si alguien está hablando, Karen. Y 4500. Bueno, Karen está ocupada, te voy a silenciar. Listo, entonces les quisiera preguntar sobre cuáles son las frases más comunes de este idioma que conocen. No sé, los saludos, esas cositas. Y aquellas frases o palabras que a veces uno dice y sabe que está pronunciando mal. Eh, Como que uno lo pronuncia, pero dice, bueno, me hago entender, pero lo pronuncio mal. No, ninguno. Pues, profe, a mí de pronto me facilita escribirlo, pero pronunciar, uy, pésimo, como dice usted. Ok, sí, pasa. Pasa. Bueno, María dice que my name is. No, no te preocupes, eso pasa a veces que escribiendo, pues sale mal. My name is. Son esas frases que son básicas, pues cuando uno se presenta, es como lo más común. Y pues la idea es sí mejorar un poquito la pronunciación, ver canciones, de pronto exagerar un poco a veces la voz, ¿no? La forma en la que uno mueve la boca, todo eso nos va a ayudar posteriormente pues para desarrollarnos mejor. Hello, hello también es otra. El yes pues esa es la respuesta más sí, pero también hay otras formas de decir yes, entonces yeah, como más relajado. El I am, Fernanda lo dice, que es como, es de uno, ¿no? Son frases muy sencillas. Diana dice thank you es chévere porque nosotros solemos agradecer mucho, yo les dije una vez, nosotros agradecemos mucho, entonces el thank you es una forma muy amable. La cosa es que uno dice thank you, así, con la T, thank you, y pues no es thank you, esa TH en inglés, en muchas veces, no en todas, en muchas veces, es como si pusiéramos la lengua en los dientes de adelante y dijéramos, como que prolongamos un poquito más eso, como dado, o sea, la alargamos. Thank you. Así, thank you. Entonces, si ustedes lo pueden practicar, thank you. Y no es you, porque también suena you, es como you. Una I, una U. Thank you. Thank you. I'm a student. Música, la música es muy útil y pues especialmente esa banda también. Muy chévere. Ellos tienen, el cantante es armenio, entonces te vas a dar cuenta que el inglés varía un poquito. I am sorry también.
Thor, Danilo dice Thor. Cuando toca ir al baño es may I go to the bathroom, please. El may I go es como, no es como can I, porque uno dice, ¿puedo ir al baño? No, pues de poder puede, pero pides el permiso. Years old también es otra palabra. Listo, muchas gracias por los ejemplos. Vamos a seguir, ya hay cositas, o sea, cosas de presentarnos y hablar de nosotros, eso es importante tenerlo. Vamos a iniciar, como les había dicho, pues por la columna vertebral de todo el inglés, que va a ser el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? Pues es eso lo más fundamental, que es el ser o estar. Pero ser o estar, digamos, en todo escenario. Sentirse, son modos en los que nosotros, pues como seres humanos, o cualquier cosa, un perro, un mueble, están existiendo, ¿no? Son formas de existir. A veces uno existe estando o a veces uno existe siendo. Entonces vamos a tener que ese verbo to be se dirige a cómo existe algo o si solo existe. La conjugación, o sea, cómo vamos a mezclar las palabras, va a variar según el pronombre que tenga. Digamos, ¿qué pronombres conocen ustedes? Está el I, el you, o sea, yo, tú, el he, que he es él, el she, que es ella, it, que es una cosa. A veces es una cosa como una puerta, pero el it a veces funciona para un perro. Hay gente que dice, no, es que el perro es it, es una cosa. Mientras que a veces dicen, no, es que es él o ella. El we es nosotros. El they, que es ellos. ¿Ves? No dice they. She, he, you. Bueno, en total vamos a tener 7, ¿no? Entonces está I, you, he, she, it, we, they. Entonces creo que ahí van los 7 ya. Vamos a tener esas 7 formas de referirnos a personas, cosas, animales, eso. Entonces vamos a tener esas 3. ¿Listo? ¿Cómo se pronuncian? I, pues como se pronuncia la I, you, entonces, no, you. He, como si fuera una J, ¿no? He, she, it, bastante corta, it, we, como dicen en francés, ¿no? We, entonces, we, y they. Así, otra vez con la lengua insistimos. They. Pues para esto vamos a... Bueno, ya tenemos los pronombres. Listo. Entonces, ahora, el verbo to be, ¿cómo se va a aplicar a esos pronombres? O sea, ya tenemos las personas. Ahora tenemos que saber cómo existen esas personas. Entonces, pues vamos a tener que hay 3 formas. El am, el is y el are. Entonces va a ser el am, el is y el are. Se los voy a dejar ahí bien escritos. Cada uno de estos va a aplicar pues con el pronombre correspondiente. Entonces vamos a tener que el am se va a usar única y exclusivamente para cuando uno está hablando de uno. Entonces va a decir I am, ustedes lo dijeron. I am happy, I am Kevin, I am 23, 24, 24, 23, years old. Entonces, yo existo, en mi condición de existencia soy Kevin, en mi condición de existencia tengo 23 años, en mi condición de existencia estoy feliz. Listo. Ese es am. Entonces, I am. Luego vamos a tener el is. El is se usa pues con estos 3 personajes, que son el he, que es él, el she, que es ella, y el it, que es eso. Vamos a darnos cuenta que estos 3, el he, el she y el it, van a tener una particularidad. Bueno, 2. Primero, que son una sola persona. El he, que es él, es una persona, ella es una persona, eso es una cosa, o sea, una sola. Entonces va a ser singular. ¿Qué otra característica tiene? Que cuando hablamos de ella, él o eso, no estamos refiriéndonos a alguien más directamente, o sea, como a la persona que tenemos enfrente, sino a una tercera persona. Ella, como cuando uno habla de alguien más, dice, no, pues ella, él o eso, señalando, digamos, por allá. No, uno no le dice a la persona que tiene enfrente como, ella, refiriéndose pues a esa persona, no, es una tercera persona. El ejemplo que nos da es she, porque pues acá está el she, is a student. Entonces acá aplicamos la persona y el verbo to be que le queda es is. A student es una estudiante. Ella es una estudiante. Finalmente, ya vamos a tener el are. Entonces ya utilizamos. Recuento.
Ya utilizamos el I, el he, el she y el it. Entonces ya usamos cuatro de esas formas. Nos quedan las otras, que serían las otras tres para el are. Entonces el are, que sería puede aplicar para el you, para el we y para el they. Entonces, cuando decimos you, que es, pues ustedes saben que el you se refiere a la persona que de pronto tenemos enfrente o al grupo de personas que tenemos enfrente. Vamos a decir, bueno, you es tú, you es usted o you puede también ser ustedes, refiriéndose a you. Usted es un grupo de ustedes. El inglés es muy curioso porque, pues es una curiosidad también, que ustedes de pronto algunos sepan, que el inglés no tutea. El inglés no es como el español, donde no, solo se dice you. O sea, todo el tiempo la gente se está usteando. En español sí tenemos esa característica de que podemos tutear. Es una forma mayor de confianza. Ya el tutear a alguien no existe. El you es usted. Nosotros lo entendemos de pronto como tú. El we es nosotros, entonces ya nos incluye, ¿no? Y el they son ellos, entonces no estamos hablando de it, una cosa, sino ellos, son varias personas. ¿Qué característica hay acá también? Que digamos el ustedes, nosotros, ellos, pues está en plural, entonces tenemos ya varias personas. Cuando decimos are, podemos estar hablando pues de varias personas o también del you, pues porque es solo una persona, pero pues acá cabe el are. El ejemplo que nos dan es they are friends. Entonces, they are friends. Entonces, no friends, friends. Hay que exagerar un poquito las palabras, toca escucharlas. Entonces, para decirlo claro, they are friends. Ellos son amigos. Listo, vamos a encontrar, y eso con el tiempo vamos a hacer que se vea un poco más fácil, que son las contracciones. Uno dice, bueno, ¿cómo así que contracciones? En español nos pasa demasiado que a veces cortamos palabras pues para decirlas de una forma mucho más corta, ¿no? Más sencillas, ahorrar. El ejemplo que doy es que la gente no dice necesito, como dicen necesito, como que cortan un poco, necesito. Entonces cortan esa palabra. Cuando hablan rápido dicen necesito, no, necesito. No se contrae. En inglés pasa lo mismo. Y pues va a pasar en este caso con la persona y con el to be, como que se van a pegar. Entonces va a haber ahí hay un cierre. Con el tiempo vamos a encontrar que esto puede variar según el contexto, según la interpretación que le demos. Entonces, siempre dejamos a la persona intacta. O sea, nunca le vamos a quitar la U al you, la Y al they. No, la persona, el pronombre queda intacta. Se va a recortar un poquito, es como ese to be. Entonces, en lugar de decir I am, vamos a decir I'm. En vez de decir you are, vamos a decir you're. En vez de decir he is, vamos a decir his. His. Listo, entonces ya tenemos como esa contracción. Ya hablamos un poquito como del tiempo pues actual, ¿no? Ese presente simple pues que ahorita lo vamos a profundizar ya al final con un par de ejemplos. Pero acá tenemos la forma presente del to be. Lo mismo, las personas se mantienen. Entonces ya hablamos del presente del to be, vamos a hablar ahora del pasado del to be. Ante esto tenemos dos formas de hablar de pasado. Está el was y está el were. Entonces lo voy a dejar acá escrito. Entonces, was, were. ¿Alguno sabe una frase que pueda decir con was o were? ¿O cuándo se aplican? ¿Para quién aplica? ¿No? Listo. Was, estar. Sí, was es esa parte pasada, entonces puede ser estado o sido. Entonces es como ese to be aplicado al pasado. Entonces ya no es ser estar, sino estado sido. Es cuando hablamos desde antes. Sara dice, I was in the park. Entonces dice, yo estaba en el parque. Si Sara dijera, I am in the park, significaría que está en el presente en el parque. Pero dice was, entonces estuvo. ¿Cuándo? No se sabe. Solo estuvo un día y ya. María dice, I was in the work yesterday. Entonces ya le asume un tiempo específico. Dice, bueno, yo estaba en el trabajo ayer. Entonces, si ven que eso se puede complementar como uno quiera.
Lady dice, I was not a teacher. Entonces dice, yo no fui profesora. Esa palabra está curiosa porque es como, yo no fui profesora, antes no fui profesora, ahora quién sabe, pero antes I was not a teacher, yo antes no era profe. Entonces tenemos estas dos figuras del was y esta figura del were. Veo que solo usaron was, entonces ya vamos a profundizar. Dice, en el pasado se usa was para la primera y tercera persona singular. ¿Cuáles son esas primeras o terceras personas singular? El I, porque pues soy solo yo, el he, el she o el it. Entonces, igual, solo para una persona se usa el was. El were se va a utilizar para el resto. El you, el they, el you, el they, me faltan dos, se me van. El you, el they, el we y ya, son esas tres porque ahí suman 7. Entonces, nos ponen dos ejemplos. She was here, entonces ella estaba aquí. Si uno dijera she is here, entonces es que ella está en este momento. El was fue pasado, no se sabe, fue antes. Ya no lo está, ya eso pasó. El were, como dice, bueno, se usa para el resto de pronombres. Entonces tenemos el they were tired. Entonces ellos estaban cansados. Puedo decir we were tired. O sea, nosotros estábamos cansados. O you were tired. Tú estabas cansado o ustedes estaban cansados. Está ese ejemplo ahí. Luego vamos a profundizar otros tiempos, pues más tarde. Hay muchos tiempos, hay muchas formas de decirlo. Entonces, por ahora ya tenemos presente, o sea, muy claro el presente, ese tiempo presente, y esta forma pasada del verbo to be. Para hacer frases, pues como dice ahí, tal y como en el español, se tienen frases que confirman un evento, un hecho, una situación, un sentir, y pues otras frases que confirman que eso no fue así, entonces la pueden revertir. Como pues una frase afirmativa, una frase negativa. Y vamos a tener muy en cuenta siempre ese sujeto, ese subject, el verbo to be, que no se nos puede olvidar, y cualquier complemento que le queramos agregar. Entonces, bajo la forma afirmativa, vamos a tener el sujeto, en el primer ejemplo, que es he, él, un señor, no se sabe quién es. He is, él es, a doctor, un doctor. Entonces ya tenemos eso. La parte negativa es she is not a student. Entonces le estamos agregando esa connotación de que no lo es. No podemos decir she not is o not she is. No es una doctora, no, she is not. Entonces le tenemos que agregar ese not, esa parte negativa, al to be. Entonces, she is not. No podemos ponerla antes. Not she is. No, no suena tampoco, ¿no? Ella no es una estudiante. Y finalmente, para la parte interrogativa, lo que vamos a hacer es invertir el to be. Entonces ya no va a estar como en las frases comunes de que hay un sujeto, luego está el to be y luego el complemento, sino vamos a hacer un cambio. El sujeto va a pasar pues, a ese segundo plano y el to be va a ser el que vaya al primero. Entonces va a decir, are they here? Entonces ellos están aquí. Entonces si ven cómo cambia el they, se pone después y primero el are. Apenas se tenga esa estructura clara de que el to be va al principio, o sea, si el to be va al principio es pregunta. Sí o sí es pregunta porque la mente de ellos funciona así. Si va primero esto, luego va y luego va el sujeto, pues es una pregunta. Estoy preguntando, estoy cuestionando. Así como hacemos preguntas, pues también vamos a tener respuestas de diferentes tipos. Van a haber preguntas cortas, pues que se respondan de manera abierta o de manera cerrada. Pues en este caso, no sé, is he a doctor? Cambiando el primer ejemplo, is he a doctor? Mandando el to be al principio. Y vamos a decir, yes, he is. Yes, he is. O no, he is not. O he isn't. Entonces vamos a ver cómo se puede responder como preguntas de sí o no. Preguntas de sí o no y vamos a responder no solo yes. Como, sí. Decimos sí, sí lo es. No, no lo es. Entonces hay que hacer esa claridad. Para las frases afirmativas, pues siguiendo con más ejemplos, vamos a tener que she is a teacher. Es como ella es una maestra, ella es una profesora. Cuando queremos a la parte negativa, recuerden, hay que agregarle el not. Entonces, este not
es sumamente importante, no se nos puede pasar. No lo podemos ubicar en otro lado. She is not. Y para la estructura pues, de las preguntas, ya vimos que es invirtiéndolo. Entonces, is she a teacher? Entonces vamos a dejar ese is al principio. Voy a dejarles una frase acá en el chat. Bueno, esto dejémoslo ahí para que lo tengan. Les voy a dejar una frase y la idea es que ustedes pues muy rápidamente me la pasen a la parte negativa. Si yo digo I was sad yesterday, ¿cómo dirían la parte negativa? ¿Y cómo harían la pregunta? Entonces, ya saben. Bueno, Sebastián responde. Listo. Alguien que responda a la pregunta. ¿Cómo se preguntaría? I wasn't. Él dice I wasn't. También se podría I was not, ¿no? You was not sad yesterday. Exacto. Entonces I was not. Listo. Para la pregunta, ¿cómo sería? Aunque es una pregunta un poco rara. You was not sad yesterday. No, ¿me podrías repetir? You was not sad yesterday. No, porque te pregunto por qué dejan el are. ¿Por qué ponen el are? Bueno, no pasa nada. Pues vamos a como a tener Perdón, en cuenta. lo dije, es you was sad yesterday. Es que puse el not. No, el not también se le puede preguntar. También puede ser posible. Pero quiero que tengas en cuenta, Tomás, que cuando yo digo I was, me estoy refiriendo a mí. A mí, I. Entonces yo no puedo decir you, porque cuando digo you, estoy cambiando el sujeto de la frase. Entonces si entiendes que cuando digo you, entonces como tú yo estabas, no va. Primero tenemos que reconocer cuál es el sujeto de la oración, cuál es el to be que le está aplicando, que en este caso es was, es ese pasado, y pues el complemento de sad yesterday. Alguien respondió, the lady dijo was I, entonces si ves que was I proviene de invertir I was. Entonces el you, el are, en este caso, sí se pueden aplicar a preguntas, pero pues en este caso no aplica porque la persona soy solo yo. Entonces was I proviene de invertir I was. Entonces was I sad. Yo no diría on yesterday, pero pues está bien, Esteban. Entonces creo que ese ejemplo sirve como para dejar mucho la claridad. Bueno, también el signo de pregunta, ¿no? En inglés no se abre la pregunta porque la misma estructura ya nos está diciendo que este símbolo no, ya es pregunta, no es necesario. Entonces espero pues que haya quedado claro ese tema. ¿Qué pasa con, digo, was I sad yesterday? Es una pregunta un poco rara, porque digo, yo le pregunto a alguien, ¿yo estaba triste ayer? Es como, bueno, pero ¿por qué le preguntarías a alguien si estabas triste ayer? De pronto sirva con otro ejemplo para una forma más clara. Listo. Para el apartado de preguntas y frases, como les decía, hay que recurrir a esa misma estructura base, pero haciendo unos pequeños cambios. Y apenas entendamos ese orden en que están las palabras, es decir, cómo ubicamos el sujeto, cómo ubicamos el to be, ahí podemos saber si nos están diciendo, oiga, yo estaba triste ayer, o si me estaban preguntando, hey, yo estaba triste ayer. Sabemos qué nos están refiriendo. Acá quiero resaltar esto, que dice, en este idioma no incide tanto el acento como en el español que conocemos. ¿A qué me puedo referir? Cuando nosotros en español preguntamos, a veces pasa que cuando preguntamos hacemos un acento al final, como, oiga, ¿ya hizo tal cosa? Así al final, ¿ya hizo tal cosa? Hay un brinco al final, como si preguntáramos, oiga. Y la forma, el tono. En inglés ustedes se dan cuenta que alguien puede preguntar, ¿Was I sad on yesterday? ¿Was I sad? Y no parece una pregunta, porque la misma estructura ya nos está diciendo que es pregunta. Entonces no es necesario que hagan ese acento como lo hacemos nosotros. Esa es como una claridad.
Entonces, pues hasta el momento no sé si hayan dudas. Ya vimos el to be, los pronombres básicos, que son las personas, las estructuras, las afirmativas, negativas y preguntas. Esto me lo voy a saltar porque es un poco como avanzado. Y vamos a hablar muy rápidamente de los artículos definidos y no definidos. Es decir, los indefinidos. Entonces, dependiendo cómo se defina ese algo, una cosa, un objeto, una persona, tal. Vamos a usar el de y el a. Entonces vamos a usar el de y el a o an. ¿Qué significa el de? El de es para artículos definidos, como el, la, los, las, y se va a usar para referirse a algo en específico o que ya mencionamos anteriormente, o sea, algo que conocemos. Digo, el gato, pues es el gato, es un gato que yo ya conozco. No digo un gato, porque un gato puede ser cualquiera. Entonces uso the cat, en este caso, the cat. Cuando hablamos de los artículos indefinidos, pues que ya pierden esa cosa, esa característica de que ya la mencionábamos, de que ya la conocemos, decimos a cat, un gato X, un gato cualquiera, no lo hemos mencionado antes. Yo digo, bueno, el gato hizo tal cosa, un gato hizo tal cosa, entonces ya lo mencioné y luego puedo decir, el gato, porque ya sabemos a qué gato nos estamos refiriendo. ¿Cómo así an? An tiene una variación acá muy importante, porque el an es donde separamos las palabras según el sonido que sigue. ¿Cómo así? Ejemplo, solo la a, que estamos hablando de algo que no conocemos, se utiliza antes de las palabras que van a comenzar con un sonido consonante. Es decir, va a haber una letra consonante pues, que vamos a utilizar. Ejemplo, a cat, a house. Entonces, si ven el cat, a cat, no raya ahí, no hay un inconveniente. A cat. El an, a diferencia de este, vamos a utilizarlo cuando las palabras que sigan comiencen con un sonido vocal. Entonces, an apple. No podemos decir a apple. Queda extrañísimo ese a apple. Sería an apple. An hour. Alguna cosa que inicie con un sonido vocal va a tener la an, pues para hacer esa diferencia. En español nos pasa cuando decimos una águila. Es como, bueno, pero ¿por qué una águila? Si se cruza esas dos as, eso pasa con el inglés. Un ejemplo, yo vi a dog in the park. Yo vi un perro en el parque. No se sabe cuál perro. Si luego digo, the dog was friendly, voy a decir, el perro era amistoso. Pero ya porque le digo the, pues porque yo ya hablé del perro, ya si estoy comentándolo con alguien, pues ya sabemos qué perro se trata. I need a pen. Necesito un bolígrafo. A pen. Puede ser cualquier bolígrafo de color, el que sea, que alguien me lo preste. Luego decimos, the pen is blue. No voy a decir, a pen is blue, como, un bolígrafo es azul. No, ya estoy hablando del bolígrafo, pues, que estamos comentando. Entonces, ese ya se mencionó. ¿Cuál es un ejemplo para esto? Cuando, no sé, hay un carro en la casa de uno. Si uno dice, bueno, afuera está el carro. Si afuera está el carro, the car is outside. Entonces, bueno, el carro está afuera. Entonces yo asumo que es el carro de mi familia o mi carro. Si yo digo a car is outside, va a decir, bueno, hay un carro afuera. Ya no es el mío. Puede que no sea el mío, es un carro. Y quién sabe quién es, cuánto lleva ahí. Entonces es una diferencia muy grande entre decir de, que es algo que conocemos, o an, que puede ser una cosa cualquiera. Luego vamos a tratar, pues por temas de tiempo, esta clase es bastante corta. Luego vamos a tratar los verbos, que son esas palabras que describen una acción. Cualquier palabra que describa una acción, un estado, un proceso, algo que se esté realizando, cuál es su estado. Esos verbos los vamos a tratar después. Play, eat, sleep, o sea, todas esas acciones. Y las formas en las que los podemos encontrar. En la forma presente, en la forma pasada, en la forma de gerundio, como continua, ¿no? Jugando, comiendo, almorzando, sentándome. Y el pasado participio, que es con haber. Entonces, he jugado, he comido, he dormido. Entonces, ese es el participio. Luego lo vamos a ver. Los verbos, ustedes pues sabrán que hay una lista de verbos regulares, los que terminan con ed al final, y unos irregulares que no van a seguir esa regla, sino pues van a cambiar. Entonces no va a ser go, como go, no, va a ser went. Entonces va a cambiar rotundamente y estos tenemos que aprendérnoslos.
Entonces también va a haber como una lista de verbos que vamos a estar estudiando. El presente simple ya casi que lo usamos, entonces fue lo del inicio de la clase, cuando hablamos de hechos generales, hábitos, verdades. Soy blanco, soy alto, soy moreno, estoy sentado, estoy viendo la computadora, todo eso. Posteriormente, con la práctica, vamos a empezar a entender qué pasa con los verbos en las terceras personas, porque vamos a ver que hay que conjugar también según la persona, si es tercera persona. Si es él, entonces es una tercera persona y vamos a agregar works. Entonces va a haber una S. ¿Listo? Esto lo vamos a profundizar después. Ya sabemos la forma afirmativa, ya sabemos la forma negativa con el not y ya sabemos la pregunta, que es cuando el to be pasa al principio. Entonces, pues esta sería la clase de hoy y espero que les haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, pues me dicen de una vez y ya. ¿Qué tal les pareció? Dale, María, con gusto. Perfecto, Danilo. Esto lo vamos a tener siempre muy en cuenta. O sea, esto no se nos puede olvidar y si toca volver a la diapositiva 20 veces, volvemos. Entonces, listo. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao. Sí, cuenta Daniel y Daniel. Voy a salir de la llamada. Bueno, hasta luego. Cualquier cosa, la otra semana.